meant to do you harm. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes aquí. Hoy contamos con la presencia del doctor Galimberti, cirujano dermatólogo del Hospital Italiano. Él es especialista en cáncer de piel y actual coordinador del Centro de Cáncer de Piel del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Gustavo Kruger, soy responsable comercial para la empresa Stratpharma y hoy nos acompañan todos nuestra red de contactos y distribuidores de los países de Latinoamérica. También agradecemos la presencia de nuestros colegas de Brasil. Sejam bem-vindos. Vamos a tratar de falar devagar para que vocês possam comprender o que o doutor está falando. Muito obrigado. Ahora voy a pasar la sesión al doctor Galimberti. Por favor, doctor Galimberti, todo suyo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es un honor estar acá. En realidad, hace un tiempo conozco a Stratpharma y vengo viendo evoluciones, resultados. Desde la primera vez que me contacté con uno de los dueños de la empresa en Alemania, y hace unos días Gustavo se acerca y me dice: ¿por qué no hablas vos de tu experiencia? Y me gustó porque me propuso hablar de cosas que yo hago y en qué esto nos benefició, qué nos ayudó, pero no me entregó ninguna diapositiva para que yo les muestre. Me permitió en estos 40 minutos poder intercambiar con ustedes un poquitito de lo que fue mi vida en la cirugía dermatológica y en qué momentos podemos hacer las cosas un poco más simples, qué tenemos para simplificar esto. Y bueno, comparto mi experiencia, entendiendo que hay dermatólogos de todas las edades, de muchos países. Mi formación en cirugía es extraña porque yo había hecho una rotación muy fuerte por obstetricia y lo único que me molestaba de la obstetricia era la parte quirúrgica, el cierre, el dar los puntos, estar media hora suturando al paciente. Y entonces, cuando elegí ¿Me dermatología, escuchas? sabía Doctor Garzón. que nunca Eh, iba a hacer cirugía dermatológica. Mi Doctor vida con los Garzón, puntos me discúlpame, parecía te algo interrumpo un aburrido y algo que segundo. no tenía sentido. Doctor Garzón, ¿me escuchas? ¿Escuchó? Ah, sí, puedes dejar de compartir pantalla un segundo y volver a compartir la pantalla. O sea, no compartas la aplicación, sino la pantalla completa, que se ve un recuadro que no deja ver toda la diapositiva, por favor. Y A te ver confirmo si ahora. la vemos perfecto. Comparte otra vez. Bueno, ahí ahora está mejor. Espérame, que cargue. No, comparte otra vez. ¿Estás compartiendo el programa o la pantalla de tu computador? Ok, ok. Comparte la pantalla de tu computador, más no digamos, el aplicativo. Bueno, La bien. pantalla de tu Share computador screen. y luego eso, correcto. A ver ahora. Y ahora, espérame, un recuadro. Dale pantalla completa ya otra vez. Sí, estoy ahí ahora. Bien, sigue. ¿Todo Perfecto, Perfecto. bien? perfecto, ya, muy bien. Bueno, Puedes te continuar. pido disculpas. No, tranquilo. Espera que quiero activar el chat. No, Bueno, tranquilo. sigo. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces así fue como en mi primer año de dermatología mi padre me dijo: vos vas Doctor, a hacer tu cirugía cámara, dermatológica. en tu cámara, por último, que está desactivada, creo. ¿Querés que active mi cámara? Sí, sí, es posible si quieres.
activo mi cámara entonces también. No, dale, tranquilo. Eh, Ya, a perfecto. ver, déjame ver. Para, stop share. Bueno, ahora sí. Dale. Correcto. Vale. Ahora sí estamos. Dale. Bien. Ahora sí. Bueno, entonces mi padre me dijo, vas a hacer cirugía. Y bueno, la verdad que acepté el desafío de hacer la cirugía. Me fui a formar durante 3 años a distintos lugares, distintos momentos de mi residencia que me podía escapar. Y cuando volví, me di cuenta que dentro de la cirugía de Mohs había dos cosas muy importantes que escondían esto. La parte del conocimiento oncológico y la parte del conocimiento quirúrgico. Y como todo joven, después de haber rotado por tantos lugares, volví y me sentía grandioso, preparado para todo, para la oncología y para la cirugía, para tener éxito en ambos campos. Sin embargo, cuando empecé a hacer esto, me di cuenta que el conocimiento que traíamos de la formación dermatológica de cada uno de nosotros en nuestro lugar de formación y el manejo quirúrgico no era el adecuado para enfrentar esto. Y entonces fue ahí que me decidí a crecer y además de estudiar, me decidí a crecer enseñando. Y enseguida desarrollé una beca de perfeccionamiento, desarrollamos un centro de cáncer de piel y hoy en día más de 60 dermatólogos fueron formados en este centro y algún cirujano también, cosa que a nosotros nos enorgullece porque parte de ese crecimiento tuvo mucho que ver con esto. Y en este camino hay momentos buenos y malos, porque hay una curva de aprendizaje para todo, en todo lo que es la cirugía y la oncología. Y los límites en ese aprendizaje son personales, no son límites que nos impone la especialidad. Y si bien al principio los pacientes eran todos derivados o ninguno era tratado con ningún cierre o con cierres simples, poco a poco fuimos incorporando técnicas quirúrgicas más simples, más complejas, para dar un mejor resultado y poder resolver todo el problema de nuestros pacientes. Una de mis últimas charlas, mis últimos diálogos que tuve en Estados Unidos con mi mentor, James Spencer, en el Mount Sinai, me dijo, Gastón, la regla del beso aplica siempre. En cirugía dermatológica aplica muchísimo. El KISS, el keep it simple, hacerlo simple, estúpido, es una regla que hay que tenerla en cuenta muchas veces que nos va a dar más beneficios. Y entonces esto es lo que le propuse a Gustavo y a todo Strat Pharma de Latinoamérica compartir con ustedes. En cirugía dermatológica, a lo simple. Y acá hay un mundo de cosas para hacerlo más simple. Nosotros focalizamos esta presentación en algunos puntos. Primero, la segunda intención, algo que me parece espectacular e inclusive tiene indicaciones oncológicas que me parecen muy útiles para compartir. La jareta, hace poco hicimos una presentación de un caso, una jareta muy significativo. La jareta para mí tiene cada vez más relevancia en lo que es la cicatrización y cicatrización por tercera intención. Y después algunas reconstrucciones en nariz y oreja que son complejas, pero vamos a demostrarles cómo son más fáciles de realizar y donde ustedes pueden rápidamente desenvolverse en este campo. Sin duda, la segunda intención, retirar un tumor y no hacer nada más, es algo fantástico. Cuando nosotros operamos un paciente, tenemos los márgenes libres y no tenemos que hacer nada más, esto es mucho más rápido, mucho más económico y también hay que tener en cuenta que no se dañan estructuras vecinas, porque en la reconstrucción muchas veces uno que tiene que extenderse para poder reparar un defecto. Sin embargo, este es un paciente que fue operado de un carcinoma espinocelular en el cuero cabelludo, donde vemos que quedó el hueso expuesto. Elegir la segunda intención y 2 años después ver que hay un gran avance en la cicatrización, pero hay un detenimiento en el proceso de cicatrización, a lo mejor no fue esa la mejor elección en ese momento. Muchas veces en la curva de aprendizaje de hacer cierres vemos esto, defectos muy importantes que no sabemos cómo cerrar y podemos creer que la segunda intención puede ser una buena respuesta para la cicatrización. Si bien va a haber un cierre, la retracción final que genera
y la alteración en el contorno no es estéticamente aceptable. También era esto la segunda intención, sacar un tumor del pabellón auricular y como no saber cómo reconstruirlo, dejarlo para que cicatrice. Y quedan estas formas de orejas medias raras. Pero también en nariz podemos ver en una paciente joven un defecto en la punta nasal, en donde no siempre la segunda intención va a ser la mejor opción terapéutica. Frederick Moss operaba grandes tumores cutáneos por la década del 30 y del 40, y la segunda intención era quizás uno de los métodos más utilizados para la reparación. Esto no solo le permitía ver cómo cicatrizaban los pacientes con la segunda intención, y esto fue con el tiempo perfeccionándose, sino también que le permitía tener un estricto control oncológico, más allá de cómo había sido la cirugía micrográfica. Hoy en día sabemos que los lugares cóncavos son excelentes para la segunda intención, aún a veces dejando parte del cartílago expuesto. Si tenemos pericondrio, sabemos que esto va a cerrar en forma efectiva. Ángulo interno en el rostro, creo que es un lugar espectacular, que nosotros podemos dejar hacer un cierre por segunda intención con muy buena respuesta final. El ala nasal, sobre todo cerca del inicio del ala nasal y cuando no se llegó a una profundidad de todo el espesor fibrotendinoso, donde está la terminación de la inserción, es algo que es excelente. Las mucosas, acá vamos a ver un paciente que tiene un carcinoma espinocelular, que se hace una resección. Para lograr hacer la resección tuvimos que abrirnos una ventana en la fosa nasal, y acá está el cierre final y el gran defecto dentro de la narina, y fíjense la cicatrización por segunda intención 4 semanas después, casi excelente. Pero también hay una gran enseñanza en el cierre por segunda intención, y es cuando nosotros debemos no reparar para poder controlar oncológicamente al paciente. ¿Y por qué controlar oncológicamente si los márgenes fueron libres? Porque hay tumores que sabemos que son más agresivos. Hay tumores que sabemos que aún con márgenes negativos pueden recidivar. Y este es un caso en la región frontal, otros pueden ser en el pabellón auricular, en la región temporal. Son sitios donde los tumores pueden ser más agresivos. Fíjense esta mujer con un carcinoma vasocelular superficial y un defecto final en el centro de la pantalla, luego de 5 estadios en la cirugía de Moss. Acá podemos ver la cura con alginato de calcio. 5 meses después vemos todavía el hueso un poco expuesto y finalmente, esto perdón, es a los 5 meses después, entonces a los 2 meses de la cirugía, 5 meses después de la cirugía, como una gran granulación, retracción y cicatrización final. Pero ¿qué dijimos? El control oncológico, este paciente después de 5 estadios de Moss, un gran defecto, tiene más chance de recidivar y puede ocurrir. Y así sucedió 4 años después, hay persistencia tumoral, y en la nueva cirugía de Moss vemos un gran defecto con hueso expuesto, parte el resto de los distintos estadios, los distintos niveles. Acá teníamos exposición de hueso y parte de la hipodermis, parte del periósteo, y tuvimos la oportunidad de tratar a esta paciente con Stratamed. ¿Qué es el Stratamed? El Stratamed, esto es importante para tener en cuenta, es un gel de siliconas que genera una película autoformante. Ustedes lo van a distribuir sobre la herida y se genera una película. Esa película lo que tiene de bueno es que es semi-oclusivo a los gases. O sea, permite que la herida respire. Esto va a hacer que evite la maceración y la sobrecarga bacteriana. De hecho, es bacteriostático. Pero es impermeable a los fluidos biológicos. Nosotros sabemos que las heridas cicatrizan mejor en un medio húmedo, pero la herida tiene que estar húmeda, no los márgenes. Este medio húmedo con los fluidos biológicos y factores de crecimiento quedan retenidos por esta película. Esto va a hacer significativamente acelerar la cicatrización. Se coloca una poca cantidad dentro de la herida y se genera, como van a ver, una película símil de piel. Tiene también un gran beneficio cuando hacemos las curaciones del paciente. Es inoloro, no genera olor, cosa que muchas veces con el alginato de calcio eso es bastante molesto. Y así podemos ver a este paciente a las 3 semanas, a las 6 semanas
y a las 9 semanas, un poquitito más de 2 meses, ese defecto, el cierre completo que tuvimos. Acá vamos a ver un paciente que tiene sectores de pericondrio, sectores de cartílago y sectores donde perdió el cartílago. Y también fue sometido a el gel de siliconas en la herida abierta y vamos a ver los tiempos de cicatrización en los 2 meses siguientes, con, la retracción final. Ideal, cuando tenemos pericondrio, la aplicación del Estratamed, el gel de siliconas, esta película que se coloca sobre la herida únicamente, no sobre la piel sana, logramos un aceleramiento en la cicatrización y acá ni siquiera tuvimos que hacer injerto para lograr el cierre final. También sabemos muchas veces que no alcanza con eso porque cuando queda todo el cartílago expuesto hay técnicas quirúrgicas que podemos utilizar. Una de ellas es la perforación del cartílago para lograr que el tejido de granulación venga de la parte posterior. Perfecto. Poder lograr la aceleración de la cicatrización. Entonces, haciendo estas perforaciones y colocando el tratamiento podemos lograr esto. Así como se retira el cartílago, este es uno de los poros que queda, normalmente se hacen con una distancia de 1 centímetro. Yo utilizo 3 milímetros. ¿Cómo es que se coloca el tratamiento? Esto es un video simple, pero para poder mostrarles lo que utilizamos, acá vemos los 5 gramos en un paciente. Acabamos de terminar una cirugía, damos unos puntos de aproximación para reducir el defecto y abrimos con un bisturí o con una tijera la punta del Estratamed que viene sellado, y esta es la cantidad que sería suficiente. A lo mejor acá estamos poniendo la cantidad justa adecuada y ven cómo se forma esta película de gel de silicona, como brillosa. Con eso una gasa vaselinada arriba, una gasa y una tela adhesiva y después la venda elástica al paciente. No tengo las fotos finales de esta paciente, no tengo las fotos finales del defecto quirúrgico, pero fue muy grande porque fue una cirugía de un carcinoma vasocelular recidivado. Entonces hicimos un cierre en donde se pudo en los extremos, pero en el centro y con mucha tensión. Fíjense los puntos colchoneros o puntos Donati horizontales para generar tracción. Vemos que queda el hueso expuesto y parte del periósteo, parte del periósteo. Y este es el gel que les digo. El Estratamed, ahí lo van a ver el gel como una película que se forma. Después una gasa con vaselina, gasas para poder ir absorbiendo el exceso de fluido que se pueda generar, y esto se puede renovar de 1 a 2 veces por día, sobre todo al principio. Después, cuando la herida deja de exudar, esto puede hacerse 1 vez por día y aún más espaciado. Fíjense el Estratamed a las 3 semanas. Fue sorprendente cómo aceleró la granulación aún con hueso expuesto. Esto lo hizo a expensas del periósteo y de la dermis que estaba circundante. Ampliación de un paciente con un melanoma en el cuero cabelludo. Gran defecto. No queríamos hacer un cierre en un paciente mayor. Empezamos a utilizar el alginato de calcio y esto nos sucede muy frecuentemente. Vemos cómo hay una maceración importante y unos exudados, mal olor que tienen las heridas, un poco de hueso expuesto y la cicatrización por segunda intención. Todavía no estaba listo para poner un injerto. ¿Podemos ayudarlos? Bueno, decidimos, luego de 2 semanas de aplicar alginato de calcio, pasar a Estratamed, el gel de siliconas. Acá obviamente que el área es un poco mayor y nosotros requerimos de 3 tubos de Estratamed en el tiempo, y pudimos hacer una importante granulación en las siguientes 2 semanas para luego planificar el injerto final. Les cierro esta primera parte de lo que es la segunda intención. Al inicio de mi formación quirúrgica, que era muy limitada, la segunda intención era quizás el método que más utilizaba para cerrar a los pacientes, pero porque tenía pocas herramientas reconstructivas. Hoy en día, esto que dice acá abajo, oncológico, es algo que creo que sí tenemos que tener en cuenta cuando operamos tumores altamente agresivos, que tienen más chances de recaer localmente.
no se preocupen por esto. Hablen con el paciente y como en este caso, un paciente 2 años después de haber sido intervenido, vino para hacer la reconstrucción, vemos que no hay recaídas del tumor y viene para hacer una reconstrucción. Y acá un poco el movimiento que hacíamos, qué es lo que podíamos hacer con este paciente, que finalmente hicimos algo parecido a esto. No tengan miedo en una reconstrucción diferida en 2 años, en donde se aseguren que el tumor no va a recaer. Otro punto que quiero desarrollar y que hablé el otro día, y a lo mejor algunos de ustedes estuvo, es el de la jareta, porque cada vez más utilizamos la jareta para hacer distintos cierres. Pongo esto porque muchas de las doctoras que están acá van a entender qué es. Es un frunce, es una arruga que se hace, es un cierre donde uno tracciona en este caso en un bolso, una pollera o un cordón de un pantalón y se genera el cierre. Si quieren verlo, es esto, es colocar una sutura donde se traccione y queda este frunce y este cierre. Perfecto. Algo fantástico visualmente, sí queda bien, pero visualmente apenas uno termina la cirugía, queda estéticamente horrible. Ahora este frunce con el tiempo va a alisarse. Vale. Acá vamos a ver otro frunce como queda en el dorso de las manos. Pero vamos a ver qué pasa en los pacientes, ¿no? Acá tenemos un paciente con un carcinoma espinocelular en la sien. Miren el terreno. ¿De dónde voy a agarrar piel para cerrar este defecto? Fíjense, otros tumores que estaba desarrollando a nivel preauricular, en la región de la mejilla, en la región de la frente. Y fíjense este gran defecto. Este defecto se cerró con una jareta, sin movimiento de la piel. Y quiero que vean este paciente con este defecto, cómo quedó la cicatrización final. Tuve que agrandar un poco la foto porque se acuerdan que habíamos mostrado este tumor. Bueno, cuando terminó de reparar esto, seguimos con esto. Miren este paciente en la mejilla y el cierre de ese defecto con una jareta, que ustedes dicen, pero este defecto quedó horrible. Miren la forma del frunce que tiene. Y sin embargo, luego de la cicatrización y de la costra final, utilizamos sobre la cicatriz el Strataderm. El Strataderm ya es un gel que trabaja sobre la cicatrización en heridas cerradas. También es un gel de siliconas y va a tratar de prevenir o de frenar la alteración en la cicatrización, la alteración en el fibroblasto. Va a frenar ese fibroblasto que sigue activado, sigue remodelando la cicatriz y va a terminar en una cicatriz hipertrófica o irregular o queloide. Es mucho menos viscoso, forma una película menos viscosa que la anterior y se aplica una sola vez por día. Y este es el efecto final. Después de aplicarlo en la mejilla izquierda de este paciente, fíjense todo el frunce que tenía y la cicatrización. Claro, queda una cicatriz en el centro, pero queda totalmente mucho más aplanada. Voy a hacer algo que no se hace en época del COVID, pero tengo ganas de estornudar. Bueno, se me fue, menos mal. Este es un paciente que presentamos. ¿Cómo resuelven este problema de un carcinoma espinocelular en la región frontal? Y bueno, en ese momento, un paciente de 90 años decidimos hacerlo más simple, la jareta. La jareta es un procedimiento que uno tarda menos de 5 minutos en hacer. La jareta y cierres agregados. En ese momento, este paciente utilizamos alginato de calcio a los 15 días. Y fíjense cómo el frunce todavía seguía y venía generándose. Utilizamos Stratamed, que ya vimos antes, como el gel de siliconas, para lograr, una vez pasados los 15 días, ir logrando la aceleración en la granulación, en la cicatrización. Y miren cómo fue evolucionando, no sé si lo ven acá abajo, a las 6 semanas, a las 9 semanas, como está terminando esto, y finalmente a las 8 semanas, ese defecto, con esa irregularidad y con esa solución de continuidad, cómo fue reparando y cicatrizando. ¿Listo? Después del uso del gel de siliconas. Este es el control a los 3 meses del paciente que me mandó la foto el otro día y fíjense el paciente final. Entonces, algo que dijimos al principio, ¿cómo lo resuelvo? Si es simple, mucho mejor. Si tengo la posibilidad de utilizar geles de siliconas
que me permitan achicar el tiempo en la cicatrización y después moldear la cicatriz cuando tengo sospecha de que esto puede generarse una cicatriz hipertrófica, bienvenido. Fíjese este paciente, 3 semanas luego de la cirugía con el uso de Strataderm. Y este paciente, la foto 2 meses después con el alisado completo. Pero fíjense, apenas terminamos la cirugía, el frunce que tiene y la cicatriz final posterior. Entonces, el Strataderm lo utilizamos, yo acá no hice un estudio de doble ciego, lo he utilizado en pacientes cuando hago cirugías en lugares que tengo alta sospecha de que pueda realizar una cicatriz hipertrófica o queloidea. Y también lo utilizo en aquellos pacientes, y cada vez son más, que apenas termina la cirugía, sobre todo cirugías faciales, dicen, necesito una crema para la cicatriz, para que se note menos. No es una goma de borrar, pero si podemos moldear y ayudarnos a frenar la alteración en el fibroblasto y en la remodelación del colágeno, bienvenido sea. Creo que todos indicamos algo para este momento. Esta es una opción válida que tenemos. Entonces, el segundo punto es acelerar los tiempos postquirúrgicos, optimizar resultados, en donde podemos utilizar el Stratamed, menos infección, menos olor, menos maceración en las heridas y la necesidad de tener que hacer menos curaciones presenciales nosotros, sobre todo en pacientes mayores. El Strataderm para prevención de cicatrices hipertróficas, creo que todos tenemos un arsenal terapéutico para esto y me parece útil si también podemos tener nuestra experiencia con los geles de silicona. Vamos a pasar, son 40 minutos, vamos bien, pero vamos a pasar a una parte donde acá me dejaron desarrollar un poquitito algo de lo que es la parte reconstructiva. Quizás no tiene nada que ver con esto, cosa que me parece valorable. Pero digo, vamos a traerle casos, pocos casos, con colgajos que en realidad son complejos y a ver si existe alguna herramienta de poder hacerlos más fáciles, más nuestros, con anestesia local, en una sala de procedimientos y donde nosotros podamos también ser actores principales. Siempre que vemos un paciente que tenga esto en la nariz, con una retracción, una cicatriz fibrosa, rígida, dura, una historia de tratamientos previos, sabemos que tenemos un problema, porque al igual que este paciente, sabemos que el defecto final va a ser muy importante. Ya no solamente va a ser parte del ala nasal, sino que va a abarcar todo el espesor. Y acá la reconstrucción ya es compleja siempre, porque requiere 2 niveles. Requiere el nivel de colocar el piso y colocar el techo. El colgajo interpolado es sin dudas algo excelente para poder resolver estos problemas porque tiene una buena carga vascular, tiene un pedículo vascular que va a ser transitorio y va a nutrir perfectamente el colgajo en toda su extensión, aún siendo muy distal. ¿Y cuál es el colgajo interpolado por excelencia que está en todos los libros y a lo mejor tuvieron la experiencia de ver? El frontomediano o el colgajo indiano, como se conoce, en donde uno puede hacer un reemplazo de toda la estructura nasal y en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos uno puede llevar la frente a la nariz, tomar las medidas y lograr efectos importantes. Entonces, en general aprendimos siempre que tenemos un defecto que abarque todo el espesor, el colgajo indiano me va a permitir poder lograr un cierre óptimo de esto. En donde vemos una cicatriz medial, en general un cierre por segunda, cuando en este sector más cercano a la implantación capilar, y el colgajo en un segundo tiempo y un tercero quizás para afinarlo, en donde también podemos ver algunos de estos pelitos que se trajo de la frente, porque esto puede suceder. Y fíjense el colgajo afinado, como queriendo simular el surco nasoalar. Sabemos que es un colgajo 2 o 3 tiempos, vemos las fotos y decimos, bueno, esto es algo muy complejo, no lo voy a poder hacer. En general hay sectores que cierran por segunda intención y quedan cicatrices, hay una cicatriz central, podemos trasladar pelos, y a veces el color que tiene el colgajo indiano no es exactamente igual al resto de la nariz. Lo que nos obliga a veces a hacer toda la subunidad cosmética y hacer un gran colgajo indiano para reemplazar toda la nariz para que quede mejor.
Yo voy a tener un caso que no es ninguna novedad, pero quiero acercárselos un poquitito más. Es una paciente relativamente joven que tiene un defecto de todo el espesor, una cirugía micrográfica de Mohs en un carcinoma vasocelular nodular en el ala nasal derecha, y decidimos hacer un colgajo interpolado. Pero en vez de traer la frente, trabajamos con el surco nasogeniano. También tiene un buen pedículo vascular y nosotros podemos hacer la técnica del colgajo interpolado realizando con la parte inferior el bolsillo de nuestra nariz, la parte interna, el forro que va a revestir, y la parte superior de la nariz con la parte más ensanchada de nuestro colgajo. ¿Cómo es esto? Se diagrama tamaño, el tamaño tiene que ser 1:1, el tamaño de la cara interna también tenemos que poder entender que tenemos que cubrir. Esto se levanta, podemos dar los primeros puntos para aproximar nuestro surco nasogeniano, y los primeros puntos que tenemos que poner tienen que ser uniendo la parte de la base, la parte del piso de nuestro colgajo, para que quede fijo y adherido. Si nosotros lo hacemos al revés, después nos va a ser complicado unirlo. Fíjense cómo ya está unido y está formado nuevamente el surco nasogeniano. Tenemos el cierre interno y el cierre externo, el pedículo, surco nasogeniano, y así es como termina la cirugía. Una cirugía ambulatoria con anestesia local que realizamos en la sala de procedimientos. El paciente va a venir a las 3 semanas. 3 semanas tiene perfecta irrigación ya el colgajo, puede independizarse. Acá van a ver una gasa vaselinada en el puente. Retiramos los puntos. Esto queda escondido en el surco. Y lo que tenemos que hacer es anestesia local nuevamente. Cortamos el puente y suturamos en nuestro colgajo, que también podemos adelgazar, y en el pedículo. Estas son las fotos del COVID, pero bueno, así es como está la sutura, como retiramos, y esta es una foto que me pasó hace poco la paciente. Vemos la cicatriz, una paciente con piel fototipo 3, pero bueno, acá se ve el flash, esto queda escondido en el surco, y la forma de la nariz la pueden ver perfectamente cómo se mantiene. Es una opción. El colgajo interpolado para reemplazar estructuras nasales no siempre es utilizando el indiano. Este colgajo también lo podemos utilizar para el cierre de grandes defectos en el labio, casi más de 1/3 del labio superior, y este mismo colgajo, fíjense, quiero que vean esto, el ancho del colgajo y el largo, quizás tiene 5 veces el largo, y parece blanco, pero no va a sufrir, porque tenemos la rama de la arteria facial, la ven acá, que está metiéndose. Entonces, no vamos a tener esa complicación. Acá está el paciente, lo mismo que antes, se corta el pedículo y esto después se puede aplanar, en este caso lo hicimos con láser de CO2. El colgajo interpolado tiene otro uso que usamos muchísimo, que es para darle la forma al pabellón auricular. ¿Cómo cierran este defecto? ¿Se acuerdan la foto que les mostré al principio? Si suturamos uniendo borde a borde, no va a ser tan efectivo. Nosotros podemos hacer un colgajo interpolado con 3 semanas de un puente en la región retroauricular. Fíjense cómo queda la cicatriz detrás de la oreja y miren el contorno, la forma que tiene la oreja. El resultado estético es excelente. ¿Quieren otra más? Mucho más importante. Estoy mostrando pacientes con fototipos 1, 2 y hasta 3, y obviamente que esos son los que siempre también quedan mejor. Pero miren cómo mantenemos la forma del pabellón auricular. Todo este hélix que está perdido, cómo fue reparado con la cirugía del colgajo interpolado. Entonces, no tengan miedo al colgajo interpolado, parece mucho más complejo, pero háganlo, mantiene la forma y el contorno. Puede servir para hacernos el piso y el techo en la reparación de todo el espesor. Se esconden las cicatrices, porque las escondemos en el surco nasogeniano o en la región retroauricular, y siempre tienen buena vascularización, sobre todo cuando van a la profundidad adecuada en la divulsión. Me quedan unos minutos antes de hacer el cierre final para mostrar un colgajo que me parece interesantísimo, que es el colgajo en puerta giratoria.
Es un video didáctico que alguna vez presenté, pero quiero ver, cuando tenemos estos defectos, atrás y adelante, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo reparamos esto? Y se puede hacer un colgajo utilizando la piel detrás de la oreja, pero ya no haciendo un colgajo interpolado, porque no tengo un piso. Hago una gran anestesia en todo el pabellón auricular para dar mayor comodidad, tapo el conducto auditivo y dibujo el defecto de la oreja detrás de la oreja. Este es el dibujo. Todo esto es la piel que nosotros tenemos que colocar en este lugar para que me quede anterior. Paso a retirar los bordes de este colgajo y hago la incisión y la separación en todo el espesor, pero no divulsiono por debajo del epitelio, sino que hago en todo el espesor de la piel. Y después, por el agujero que teníamos, el defecto postquirúrgico, levantamos la piel y este va a posicionarse para ocupar el espacio del defecto. ¿Qué vamos a ver detrás? Que queda un defecto que va a poder ser cerrado afrontando los bordes. Y es un colgajo muy sencillo, totalmente vascularizado porque es en isla. Y es verdad que la oreja queda un poquitito más adherida, pero la forma queda perfecta y nadie se da cuenta visualmente esta situación de menor espacio en la región retroauricular. Estos colgajos que les mostré en la nariz y en el pabellón auricular, que parecen un poco más complejos, quiero que sea un estímulo para ustedes para que puedan realizarlos. Teníamos 40 minutos. Creo que hay varias preguntas. No tengo el chat, no puedo ir respondiendo. Ahora vamos a responder. Quise resumir un poquitito en lo que el conflicto de interés con Strat Pharma, que me contrató para que hable de esto y de mi experiencia. Y entonces le dije, vamos a saber en qué me ayudó esto, en qué me simplificó la cirugía, dentro de lo que yo trato de hacer simple. Hay que manejar la segunda intención. La jareta me parece una herramienta muy noble. Hagan su curva de aprendizaje. El uso de siliconas, nosotros permanentemente estamos indicando tratamientos postquirúrgicos para que esto repare más rápido y mejor. Me parece que es un terreno que tenemos que explorar y potenciar cada vez más dentro de la práctica dermatológica. Y por último, algunos videos ilustrativos y algunos colgajos de colgajos complejos, pero cómo hacerlos más simples, más fáciles de hacer para todos ustedes. Muy obrigado, muchas gracias. Ese es mi contacto. Vamos a dar espacio para poder contestar. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y ver un poquitito si tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si está Gustavo, que también quiere decir algo. Acá Y estoy. ahora recién estoy leyendo un poquitito. Hay algunas manos levantadas, doctor. Bueno, Y tenemos en el bien. sitio de preguntas y respuestas también. Las manos Bueno. levantadas le podemos dar este lugar para que abrir el micrófono para que hablen. Voy a permitir, Perfecto. ¿te parece? Yo voy a hacer una cosa Bueno. primero. Voy a contestar Sí. todas las preguntas que tengo acá en línea y después damos lugar a esto. Primero, la jareta Dale. en la frente. ¿Qué sutura utiliza? Yo aprendí de los cirujanos plásticos a utilizar muchísimo más el nylon o el prolene que el Vicryl. Y el punto interno que dejo lo dejo para toda la vida. El nylon tiene muchísimo menor posibilidad de infectarse y de hacer granuloma que el Vicryl. Y tiene una ventaja para mí, que mantiene mucho más la tensión. Yo casi no utilizo Vicryl, casi no lo utilizo, así que utilizo solamente nylon 90%, prolene también. Priscila pregunta si es estéril, no sé qué cosa, si pregunta. Estéril Tratamed, es estéril hasta su apertura. Es una pregunta en portugués. Estéril Perfecto, ahí está respondida, claro. Vieron que mostré que yo lo abrí con un bisturí en ese momento, pero es bacteriostático. No vas a tener problemas de infección por eso. Lo que sí tenés que garantizarte que quede bien cerrado para poder seguir utilizándolo y que no esté en contacto con el aire. No conoce técnicas reconstructivas. No debo perforar los cartílagos o huesos en caso de cáncer porque estás sembrando el cáncer. Cuando
cuando vos sospechás que quedó tumor en el cartílago o en el hueso, directamente hay que sacarlo. La tabla externa se remueve en su totalidad. Nosotros utilizamos escoplas y martillo o driller electrónicos y se elimina toda la tabla externa. Cuando vos sospechás que quedó tumor, cuando vos tenés sospecha que quedó tumor en un cartílago, eliminás todo el cartílago, no te quedás esperando que el tumor aparezca. Lo que yo mostré son técnicas donde no son solamente tumores, nosotros hacemos también cualquier procedimiento quirúrgico y después las reconstrucciones que mostramos son factibles de hacer, pero es una opción que vos podés dejar, sino esperándolo y demás. El hueso hay que tener cuidado cuando se deja expuesto porque puede secarse y puede tener otras complicaciones. La técnica de los colgajos muy buena. Me gustaría, bueno, estoy con algunos que me conocen un poquitito más. Y veo ahí a algún profesor mío también de Venezuela, Panamá, así que saludo a algunos. No sé si podemos dar espacio para las preguntas. Hay orales, Gustavo. Sí, exacto. Tenía bloqueado el micrófono. Varias ventanas abiertas y se va. Primera pregunta, voy a habilitar el micrófono para la doctora Julia Rote, que seguramente va a hacerte una pregunta, tiene la mano levantada. Ahí va, a ver. Doctora. ¿Estamos? Bueno, si no los que quieren preguntar, ¿pueden habilitar ellos el micrófono? Habilita No. a todos y vemos. Bueno, vamos a doctor Herbert. Ahí. Gustavo, en la sección de preguntas y respuestas hay 5 preguntas pendientes por si deseas revisarla en la sección de preguntas y respuestas. Bueno. Bien. ¿Me las decís, Gustavo? Sí, ya te las digo. Yareta enfrente, ¿qué sutura utilizó? Creo que la respondiste. Suelo realizar... perdón, hay una de Carlos Gutiérrez. Al realizar una jareta con nudo exterior, suelo realizar jareta con un pequeño bolsillo interno para el nudo. No hace necesario retirar el material. La verdad, puntualmente, yo las jaretas que utilizo son con el punto interno y no utilizo con punto externo. En el servicio hay otros que les gusta más utilizar el punto externo, pero bueno, nada, son opciones. Yo soy muy abierto en todas las apreciaciones y diferencias, porque estoy convencido que no hay una única. Y aprendo mucho de las reuniones en donde uno utiliza una técnica y muestra un resultado. Y después trato de aplicarlo también. Y después también entiendo que cada uno se siente más cómodo con determinadas reconstrucciones. Yo quiero que perdamos el miedo a eso, perdamos el miedo a la cicatrización por segunda. Hay una mentalidad en el cirujano histórica, que es abrir y cerrar. Los pacientes se sientan en la entrevista y les dicen, yo te voy a hacer esto y voy a hacer este cierre y te va a quedar así. La cirugía dermatológica y oncológica abre una posibilidad reconstructiva totalmente distinta, en donde hay que tener muchísimo arte. Y esto que les dije al principio, que me sentía que la cirugía era hacer puntos, me di cuenta que es un campo y un terreno espectacular porque uno puede poner realmente su arte. Y en esa curva de aprendizaje uno va ampliando su conocimiento. Entonces, démosle para adelante con eso, no nos quedemos. Doctor, pregunta, Yareta enfrente, ¿qué sutura utiliza? Preguntan. Utilicé para ese paciente nylon 3 ceros. Nylon 3 ceros. Se puede utilizar también un 4. No sé si vieron, pero ese paciente también hice puntos de aproximación externos, porque realmente el defecto era muy grande y por más que hice una gran divulsión, todos entendemos que acá hay poco movimiento. Pero bueno, por suerte cicatrizó muy bien. Y adicionado a esa pregunta, otro doctor pregunta, ¿a cuántos días lo retira? En ese paciente no retiramos ningún punto porque el punto queda para toda la vida. Los puntos que saqué fueron los externos en 2 semanas, pero el punto de la jarete puntual lo dejé sin ningún problema.
Un doctor... Sí, Hay perdón. alguna pregunta que hablan de oxígeno, cámara hiperbárica o oxígeno hiperbárico, Carlos Gutiérrez. Es verdad, nosotros en el hospital italiano no tenemos, en Argentina hay 2 o 3 centros, en Capital Federal, perdón, hay 2 o 3 centros importantes, sé que en el resto del país también, en otros países seguramente hay. Me parece que es una buena posibilidad y también hay una curva de aprendizaje en esto. Te escucho, Gustavo, a vos. Dale. ¿Qué porcentaje de sus casos injerta cuando granula? Bien, bien. Bueno, te voy a contar con lo que es la experiencia. En un centro de Estados Unidos, Miami, en el Mount Sinai, pero de Miami, había un médico que hacía cirugía de Mohs y nos pusimos a hablar un poco y la mayor cantidad de los cierres que veía era con injertos, ¿no? Hacían injertos, injertos, injertos. Y entonces le pregunté, ¿pero por qué hacen tanto injerto? Porque nosotros no hacemos tanto injerto. Nosotros tenemos, creo, entre el 7% de los injertos de todos los pacientes que operamos. Y entonces me decía, no, porque los injertos me quedan espectacular, me quedan muy bien. Entonces hago injertos. Y quizás en el 50% de los cierres eran con injertos. Nosotros no hacemos tantos injertos, yo hago muy pocos injertos. Cuando los defectos son muy importantes y tengo que acortar el tiempo de cierre, porque no quiero que empiece a actuar la retracción. ¿Vieron el defecto en el cuero cabelludo? Ahí sí hay un poco de retracción, no hay tanta importancia. Pero si tenemos en la mejilla, que va a haber no tengo acá la foto, pero hicimos un cierre aproximando los bordes y después cuando granuló y estuvo a nivel hicimos el injerto para que no persista la retracción. En general, cuando llega al nivel donde el injerto va a quedar, no va a quedar hundido ni tampoco sobrelevado, ahí hacemos el injerto. Se logra en general las 3 semanas. Tenemos una pregunta en portugués. A ver si podemos responder. Dice, como faz reparação da mucosa em defeitos espessura total nasal, com uso de paramediano, uso de exerto, de septo ou galea? Ah, bueno, sí. A ver, se puede reparar de muchísimas formas lo que es la mucosa. Hay una cosa que tienen que advertir a los pacientes. Si ustedes hacen este colgajo, la parte interna de la nariz le va a quedar con piel, no le va a quedar con mucosa, pero no es algo que se note mucho, no es tan significativo. Hay otras opciones, sí, hay muchas. Hay muchas también de distinta complejidad. Yo en realidad, la verdad que no lo hice nunca con Galia. Sí he visto hacer la reparación completa de la nariz con el colgajo indiano y entiendo que muchas veces, si necesitamos mucho volumen, el surco nasogeniano tiene una limitante. Pero tenemos la ventaja que el surco nasogeniano con el tiempo sobra. Hay un excedente ahí. Que toda la gente se los tira. Si lo sacamos de acá y lo retiramos, después quedaría una cara simétrica que nos permitiría hacer una cirugía más estética del otro lado. Son opciones y son todas válidas. Así que, nada, me parece que está bien. Doctor, en otra de Brasil, para cicatrizaciones en segunda intención, ¿existe alguna contraindicación? Como por ejemplo, en los casos de pacientes diabéticos con tendencias queloides o cicatrices hipertróficas. Bueno, sí, a ver, yo lo voy a decir, no todos los pacientes diabéticos son iguales, no todos los pacientes tabaquistas son iguales. Los cirujanos plásticos, el quirurgo plástico en Argentina no hace de intervención, no hace cirugía si el paciente no deja de fumar 3 semanas a un mes antes de la cirugía. Hoy hice una cirugía oncológica a un paciente tabaquista en la nariz. Y hicimos un retalio, una reconstrucción, un colgajo para reparar el defecto nasal. Y entendemos que puede haber una alteración en la cicatrización, un enlentecimiento o mayor posibilidad de infección o cicatriz hipertrófica. En la cara
yo no veo cicatriz hipertrófica tan frecuente, muy raro. Pavesión auricular, el cuello, hombros, del codo, torso, puede ocurrir, pero no son lugares en el tronco que yo deje hacer por segunda intención. Segunda intención para eso no es mi primera indicación. Ahora, sí estoy utilizando muchos jaretas en tronco y posteriormente con Stratamed, utilizo también Stratamed como gel de siliconas para la cicatrización. Combino, dime. Disculpa. En No, compromiso dime. perineural, periauricular de SEC, ¿qué recomienda? Me la decís de vuelta, perdóname. Sí. En compromiso perineural o preauricular de SEC, ¿qué recomienda? Bueno, algunos de ustedes tienen conocimientos oncológicos y la pregunta que hizo es una pregunta de un problema. El carcinoma espinocelular tiene una estadificación y él me está hablando de un mínimamente un T2. El T2 tiene un 15% de recaída y un 15% de diseminación a distancia. Cuando vemos que un carcinoma espinocelular tiene invasión perineural y nosotros pudimos obtener con cirugía micrográfica márgenes libres, ese paciente se discute en comité de tumores hoy en día para discusión de hacer radioterapia local. Y posteriormente tenemos protocolos de tratamiento inmunológico con pembrolizumab. Hoy en día estamos indicando este tipo de terapéutica, pero si no tienen un protocolo de carcinoma espinocelular, tem que hacer o discusión en comité de indicación de radioterapia local. Si no pudiéramos obtener márgenes libres, estamos frente a un problema y tengan por seguridad que ese paciente no va a evolucionar de manera correcta. Tienen que estar muy cerca de esos pacientes porque pueden recaer. Entonces, es un problema oncológico y un problema para el paciente. Veo una pregunta de cada cuánto se aplica el Stratamed, que quizás es importante porque quizás no quedó del todo cerrada. Al principio, cuando una herida exuda mucho, es probable que tengas que aplicarlo hasta 2 veces por día. Después, en el transcurso de esa primera semana, puede ser que esto disminuya y solo con 1 vez por día, que el paciente no tenga mucha sudoración, etc. Después del baño puede reaplicarlo 1 vez por día. En casos de injertos, ¿aconseja fenestrar el injerto o solamente en caso de necesidad para cubrir el área? En caso de injerto, aconsejo. Fenestrar, dice el Ah, injerto. sí, eso. Utilizamos técnicas de fenestración con bisturí número 11, acostumbramos a hacerlo, sobre todo cuando son injertos muy grandes, y ustedes saben que los injertos tienden a ser un 10% de retracción, a veces un poco más. Entonces, si fenestramos, hacemos pequeñas ventanas, sí, aparte eso nos permite hacer un intercambio de líquidos que ayuda mucho. No olviden que podemos utilizar el Stratamed por arriba del injerto este mismo también. ¿Utilizan matriz dérmica para granulación? Nosotros no lo tenemos en el hospital, no lo utilizamos en el hospital. Así que no tengo experiencia con esto. Sé que se utiliza, lo he visto en congresos, en algunos centros dermatológicos, pero nosotros no utilizamos esto. Nosotros lo que utilizamos, así como por excelencia, era el alginato de calcio, que era lo que estaba más a mano,
pero también tiene algunas limitaciones, sobre todo cuando macera mucho, cuando hay mucho exudado. ¿Cada cuánto se coloca el Strataderm? ¿Se debe lavar diariamente? El Strataderm para las cicatrices, porque acá están preguntando también, bueno, ahora lo corrigió ahí, el Galaxy Note 5 lo corrigió. Me estaba preguntando por el Strataderm y puse Stratamed. El Stratamed puede remodelar una cicatriz rígida, pero cuando ustedes agarran toda la lista de la terapéutica para el tratamiento de los queloides, ustedes se van a dar cuenta que no hay uno solo. Y que esto es como la estética, esto es como el tratamiento de los campos de cancerización. Los mejores resultados los van a tener cuando combinan terapéuticas, combinan posibilidades. Entonces, hoy en día yo utilizo muchísimo el láser de CO2 y el Strataderm, y lo coloco una vez por día, el Strataderm, una vez por día sobre el queloide, no más allá de eso. Para retiro de queloide en antehélix, que abarca un tramo de 1 centímetro de largo, anteriormente ya tratado en 2 ocasiones por cirugía, ¿qué opción me recomienda? Bueno, y lo primero que te recomiendo es que cuando vas a hacer esto, tengas el paciente de tu lado. Y esto que parece una pavada es parte del éxito total. Que el paciente acompañe el riesgo, porque no existe un tratamiento que pueda lograr el 100% de seguridad que el queloide no va a volver a aparecer y no va a ser más grande. Entonces, si nosotros proponemos un tratamiento como criocirugía del queloide, como presoterapia, como el tratamiento de CO2 hasta llegar a la base del queloide y después aplicar primero Stratamed y después Strataderm y verlo en el tiempo. Y el paciente conoce y entiende que tenemos riesgos de que aún haciendo todo a nuestro lado, esto puede ir mal, denle para adelante. Y bueno, en esto es un campo de desarrollo y un campo de prueba. Hoy yo veo muchos congresos con excelentes resultados quirúrgicos, ya sea de láser o tratamientos con geles de silicona, infiltrando con forcinolona, y yo hoy en día combino un poco todo esto y voy viendo qué responde mejor en mi paciente. Pero no puedo decirte que, nada, yo te digo lo que más hago, infiltrar, cuando el queloide tiene muchos síntomas, infiltro, utilizo el láser de CO2, lo aplano, llego al nivel que quiero, ese mismo día infiltro con forcinolona y empiezo tratamiento combinado. Termino de poner el Stratamed hasta que cicatrice y después empiezo con Strataderm para directamente el queloide y tratar de evitar que no vuelva a aparecer. Son tratamientos costosos porque estamos hablando de un láser, estamos hablando de productos que el paciente tiene que conseguir aplicar, pero bueno, primero el paciente de mi lado y acompaño al paciente en los riesgos y el paciente me acompaña a mí también en ello. Bien, doctor, era la última pregunta que tenemos hasta el momento, así que le agradezco su tiempo, esta valiosa charla que les dio a todos sus colegas a lo largo de Latinoamérica. Tenemos gente de Estados Unidos y de Europa también, no sé qué hacen despiertos, pero las tenemos. Bueno. Así Y que, bueno, y siempre agradecerle también, bueno, a usted por la invitación, siempre agradezco a todos los médicos de Brasil que ponen la oreja y se concentran, porque no es lo mismo el español que el portugués. Agradezco a Strataderm porque también me dio el espacio de hablar un poco de mis cosas. Ellos ni siquiera habían visto mi presentación. Hay un conflicto de interés porque me invitaron a participar de esto, pero me dejaron poder abrir una puerta de la cirugía dermatológica y poder hacer las cosas más simples. Gracias a todos. Les dejé mi contacto. Si quedaron preguntas, ahí voy a estar siempre. Gracias, Gustavo. Y gracias a toda Latinoamérica y a Estados Unidos. Y a Gracias. todos los médicos por tomarse el tiempo de escuchar esta charla. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chicos. Chau. Hasta luego. Chao.